Entonces, el ejercicio 2 del ExitTicket es esto. Copia, pega, acá. Entonces, si tengo una elipse o una hiper... no. La cosa es ax cuadro más bxy más ci cuadro es igual a d. Es una elipse o una hipérbola en otras variables. Eso decía, si el determinante es distinto de 0. ¿Ya? Entonces acá la cosa que estábamos estudiando son formas cuadráticas, ¿cierto? Entonces, son es lo que vamos a ocupar, ¿no? Entonces acá decimos que es una forma cuadrática de dos variables igual a d. Y Q, esto hemos dicho que las formas cuadráticas se corresponden a matrices simétricas. Entonces Q de xy la puedo escribir como el producto interno de una matriz simétrica vector xy con el vector xy mismo. Y pues esta matriz, en práctica, ¿qué matriz es? Es la matriz donde en la diagonal los elementos diagonales corresponden a los cuadrados, coeficientes de los cuadrados que aparecen ahí. Entonces son A y C. Y los otros corresponden a los términos mixtos, ¿ya? Y acá hay un solo, hay la primera variable con la segunda, xy, entonces acá debe aparecer algo relacionado con el b, y es siempre el coeficiente dividido por 2, ¿ya? Entonces acá es b medios. ¿Ok? En general tengo que si tenía como esta suma, ¿no? Una suma con A11, X1 cuadro, así siguiendo, después ANN, XN cuadro. Estas son las coordenadas diagonales para una forma cuadrática general, ¿no? Y para una forma cuadrática general tengo esto, y después puedo tener coeficientes A y J, X y XJ. Y si estos, como acá estos coeficientes aparecen una sola vez, ¿ya? Entonces no es que aparece xy, xj y xj, xy. Esto es un poco una diferencia con la forma de matriz, ¿ya? Entonces la suma sobre i estrictamente menor que j de esto. Entonces, digamos que estos que llamamos los b, coeficientes b, porque los a son los diagonales, los b son estos con i distinto de j y los pongo en orden, y todas las parejas con i estrictamente menor que j. Esto corresponden con a y j en mi matriz asociada a y j medios, que es lo mismo que a j i medios, ¿ya? Entonces en la matriz los componentes afuera de la diagonal aparecen con un medio, ¿ya? Si es que parto desde una fórmula donde acá hay xy y no hay ix, ¿ya? Pero si tenía la fórmula como con todos los órdenes posibles, acá podría decir que esto es equivalente a b medios xy más b medios ix más ci cuadro. Y esto también la podía escribir como todos estos coeficientes a11 x cuadro más a12 xy más a21 ix más a22 y cuadro, ¿ya? Y, ¿ya? Que es lo mismo cuando esto es igual a, esto es igual a b medios y así siguiendo. Entonces, lo que quería decir con todo esto es solo que uno debe, cuando la fórmula escrita es escrita como un polinomio y cada monomio aparece una sola vez, significa que cuando hay elementos distintos, una vez mitad de estos son en un orden y mitad en el otro orden,
¿ya? Y esto corresponde a la suma que aparece cuando escribo la matriz, esta matriz multiplicada por XY. Ok. De medios, y esto corresponde al coeficiente C de mi matriz. Ok, entonces esta es la matriz A que corresponde con Q, ¿ya? Entonces acá me dice que el determinante de A es distinto de 0. Ok, y después hemos visto este teorema de Sylvester, que lo vamos a ver en un rato más también, que me dice que el A hay coordenadas que existe M, tal que M transpuesto, todas las matrices son con entradas reales, ¿ya? Entonces M transpuesto a X, a M, es de la forma con unos, después menos unos y después ceros, ¿ya? Entonces, lo que hemos visto era que si considero ahora la forma cuadrática con una otra variable y que tiene esta otra matriz, M transpuesto a M, ¿ya? Entonces significa que Q de Y es M transpuesta a M Y, Y. Esto es igual a la forma cuadrática precedente. Pongo el M transpuesto, lo puedo, por definición de la relación entre traspuesto y el producto interno usual, esto es AMY, MY. Entonces, lo mismo que aplicar Q en otras coordenadas, ¿ya? En vez de X, escrito acá MY, ¿ya? Entonces, es una transformación de las Y. Y existe M invertible, ¿ya? Tal que vale esto, ¿ya? Entonces, acá tenemos que el determinante es distinto de 0. Significa que M transpuesto a M, en nuestro caso, tiene tres opciones. No puede tener ceros, o es la matriz 1, 1, o es menos 1, 1, ¿ya? O que es equivalente a menos de intercambiar el rol de la primera y segunda coordenada a 1 menos 1, o tiene las dos entradas negativas, ¿ya? Y en este caso, ¿qué me da? El Q tilde de Y tiene esta matriz, ¿ya? Es una de estas tres matrices, sale siempre igual a una de estas tres matrices multiplicado por XY, ya llamámosla A tilde. A tilde es igual a tilde multiplicado por XY, la coordenada Y1, Y2, Y1, Y2, ¿ya? Y en realidad, ¿a qué darán estos tres casos? Dan que o da y1 al cuadrado más y2 al cuadrado, o me da y1 al cuadrado menos y2 al cuadrado, o también y2 al cuadrado menos y1 al cuadrado, o me da menos y1 al cuadrado menos y2 al cuadrado, ¿ya? Entonces, en estas nuevas coordenadas, cuando escribía antes Q de X, bueno, habría que cambiar coordenadas acá porque la llama Y. Déjeme acá esto y llamarlo, ¿cómo puedo arreglar esto que aparece Y con dos sentidos distintos? Quizás lo más sencillo es acá llamar esto Z. Darle un otro nombre perdón, porque aparecía como una de las dos coordenadas y también como un vector, así que había un problema ahí. Así que cambio nombre, esta variable la llamo MZ, que juega el rol de las dos coordenadas X, Y. MZ es un otro vector de dos dimensiones. Y acá tengo que el Q de Z es la Z1 coordenada, Z2 la otra coordenada, y tiene estas posibilidades que son
sumas de cuadrados de las coordenadas con varios signos. ¿Ya? Entonces, Q de XY es igual a una de estas tres cosas, que son, y cuando digo QXY es igual a D, se traduce en esta otra, en otras coordenadas, es Q de Z1, Z2 es igual a D. ¿Ya? Y entonces me da que la forma de las soluciones de esta ecuación de acá es cambiando coordenadas es esto. ¿Ya? Entonces, como estos son círculos, ¿ya? Esto es igual a, cuando digo que esto es igual a D, esto me da un círculo centrado en 0. Esto me da una hipérbola. Puede darme o una cosa así o la otra, en la otra dirección. Depende también del signo de D, ¿ya? Si D, acá si D es negativo, no tiene solución, ¿ya? Y esto también, cuando esto igual a D, cuando esto, el último es igual a D, me da una, si es que D es negativo en este caso, ya, porque la suma de dos cuadrados con signo menos puede ser solo un número negativo. Entonces acá me da un otro círculo, si es que existe la solución, ¿ya? Entonces, en este sentido, acá son elipses muy particulares, círculos, y unas hipérbolas, ¿ya? Entonces, eso decía el ejercicio, que salen elipses o hipérbolas en otras variables. Ok, eso era bueno, el mensaje del ejercicio, digamos. Ok, entonces hoy vamos con eso terminé, con eso vamos a pasar a la clase nueva y, y vamos a ver positividad y negatividad, ¿ya? Como antes hemos visto matrices o operadores que son definidos positivos o definidos Profe, negativos. Sí. es que en el chat un compañero pregunta que en la solución en qué parte se usó que el determinante de A era distinto de cero. ¿En qué parte se usó? Era que simplemente si el determinante de A es igual a 0, salían otras formas, antes salía Z1 al cuadrado, o sea, salían estas matrices que eran 1, 1 con signos, pero si el determinante de A es igual a 0, me podían salir otras matrices con acá de esta forma o de esta forma, si A era igual a 0. Todo A es igual a 0. Entonces, y en este caso me daba el Q tilde de Z1, Z2 es igual o a Z2 a Z1 al cuadrado, simplemente, más o menos Z1 al cuadrado, o me da Q es igual a 0, ¿ya? Entonces, en esta otra parte como de del mismo teorema, nos salían las mismas formas geométricas que quería que encontraran, digamos, que quería como aprovechar de mostrarle que salían como desde formas cuadráticas cambiando coordenadas. ¿Ya? Entonces acá voy a borrar esto para poder pasar a este otro paso, digamos, este otro paso, que es ver positividad y negatividad. Entonces, esto era el teorema de Sylvester. De nuevo, vamos a ver la demostración un poco más escrita mejor. Entonces, en realidad esto es como una parte del teorema del Sylvester me dice esto, y después hay una otra parte que me dice que esto, y que vamos a ver hoy, que el resultado del teorema es como de alguna manera tiene información geométrica independiente de las coordenadas, ¿ya? Entonces, que de alguna manera es única esta descomposición, lo vamos a ver hoy. Entonces,
Bueno, entonces tomamos de nuevo Q una forma cuadrática. Con A es igual a A estrella, siempre asociamos una matriz simétrica y las coordenadas son siempre reales, ¿ya? Entonces A estrella es lo mismo que A traspuesta para matrices. Entonces, tomamos esta forma cuadrática, entonces existe M invertible tal que la nueva forma cuadrática se escribe... acá había un Y, la nueva forma cuadrática en estas otras coordenadas, o sea, Q de MY, se escribe como Q tilde igual a una suma de cuadrados menos otra suma de cuadrados, ¿ya? O sea, como cuadrados con signo positivo y negativo. Y acá lo estoy ordenando, ya estoy diciendo que los índices son 1 hasta I, y después hay I más 1 hasta J, que son negativos, ¿ya? Y después desde J en adelante no aparecen las coordenadas, ya en un total, si I es igual a Y1, YN, hay unas coordenadas que ni siquiera aparecen, ya que corresponden a unos signos 0 en mi matriz. Esta matriz que tenía acá unos, después tenía menos unos, y después tenía ceros. Estos son los índices entre 1 y I. Después, desde I más 1 hasta J corresponden a los menos unos de mi matriz, y después hay ceros, J más 1, entre J más 1 y N. ¿Ya? Entonces los ordeno así. ¿Ok? Y en este caso, la forma cuadrática que sería asociada con esta otra matriz de acá es esta. ¿Okay? Entonces corresponde a acá tener cuadrados, acá tener menos cuadrados y después ceros. Y la demostración es que es esto, es como primero dijo, bueno, primero esto era, ya lo había mencionado acá arriba, acá abajo de nuevo existe A igual a estrella, o sea, A autoadjunto, que representa mi forma cuadrática. De este autoadjunto existe una base ortonormal de autovectores, que significa que el A se diagonaliza con una matriz unitaria. Entonces, U es unitaria y no es importante que U sea unitaria para la demostración, pero existe una U tal que U estrella AU es igual a D. ¿Ya? Lo importante es que U es invertible para que sea de verdad un cambio de coordenada y no que haga desaparecer unas coordenadas si tiene kernel no nulo. ¿Okay? Entonces, igual, hay una matriz invertible tal que U estrella AU es igual a diagonal con en la diagonal los autovectores, los autovalores. Siempre me confundo entre autovalores. Entonces, y después, ¿qué pasa si tengo una otra matriz diagonal con entradas reales? SK reales. Cuando aplico S estrella DS, esto me da de nuevo otra matriz diagonal con estas otras entradas en la diagonal. Los cuadrados de las entradas de S multiplicado por los lambda, los autovalores de la matriz A. Entonces acá yo elijo si lambda J, si el correspondiente autovalor es distinto de 0, SJ es 1 sobre valor absoluto del autovalor. Y si el autovalor es igual a 0, para que S me salga invertible, le pongo también un número distinto de 0. Por ejemplo, le pongo SJ es igual a 1. Ya acá tengo libertad de poder cambiar este número si no es tan importante. Pero lo importante es que sea distinto de 0, para que el S sea invertible, que tenga toda la diagonal números no 0. ¿Ya? Entonces, ahora cuando digo, considero esto con esta definición de D, me dan que en términos de A, esto es S estrella U estrella A U S, y S estrella U estrella es US estrella, ¿ya? Y esto podría llamarlo M.
M estrella AM. ¿Ya? Entonces tengo una matriz M tal que M estrella AM tiene esta forma de diagonal. ¿Ya? Entonces acá salté un paso que era que puede que los autovalores no estén en orden que sus signos sea 1, -1 y 0. ¿Ya? Puede que esté en otro orden y uno podría poner esto quizás a este paso, aplicar permutación, permutación a esta base para poder, para que los signos salgan positivos, los primeros, después negativos y después 0, ordenados en este orden. ¿Ya? ¿Se acuerdan el signo de un número qué es? El signo de un número, si el número es positivo, esto es el valor +1. El signo de un número negativo es el número -1. Y el signo de un otro número de 0, lo que falta es 0. ¿Ya? Entonces, el signo es la función que asocia 1, -1 y 0 a los números. ¿Ya? A un número. Ok. Ok, y hoy vamos a ver, esto era lo de la clase precedente, y ahora vamos a ver forma de Sylvester. Significa, perdón, ahora vamos a completarlo de la forma de Sylvester con su significado geométrico, que tiene que ver con algo de signo de la forma cuadrática. Por eso vamos a definir espacios. Un subespacio de una forma cuadrática definida sobre un espacio vectorial, usualmente es Rn, ¿ya? Prácticamente siempre lo identificamos con Rn, pero vale también para formas cuadráticas generales, que hemos visto la otra vez definición de forma cuadrática en un espacio vectorial sobre R. ¿Ya? Entonces, para una forma cuadrática, un subespacio se puede ser varias cosas. Puede ser positivo, negativo, nulo, o puede no ser ninguna de estas cosas. Ya eso no es parte de la definición. Entonces, es Q positivo si Q de X mayor que 0 para X distinto de 0 en E. ¿Ya? Si X es igual a 0, el Q siempre me da 0, pero si para los otros debe ser estrictamente positivo. El espacio es Q negativo si para sus vectores no nulos Q es negativo estrictamente, y esto lo ocupamos menos si es satisface la propiedad que Q se anula sobre E, se llama a veces que E es Q nulo. Q se anula sobre E. ¿Ok? Entonces, y también en términos de matrices, un subespacio se puede llamar A positivo en vez que Q positivo, A negativo y A nulo. ¿Ya? Esto dice que la forma cuadrática asociada a esta matriz, respecto a esta forma cuadrática, el espacio es positivo, negativo y nulo. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Un operador es definido positivo. Era definido positivo cuando AXX es siempre mayor que 0. ¿Ya? Entonces, es lo mismo que decir que todo el espacio es positivo respecto a la matriz asociada. ¿Ya? Entonces, no es que estamos contradiciendo la intuición de las cosas pasadas, simplemente la aplicamos para un otro campo, lo de formas cuadráticas. Y además hay estas nuevas nociones de negativo y nulo, que pero son muy similares al caso del caso positivo. Es natural definirlos así. Ok, entonces, próxima cosa, vamos a considerar qué propiedades de maximalidad tienen los espacios positivos negativos en la forma canónica que hemos visto de una forma cuadrática. ¿Ya? Entonces acá estoy suponiendo que mi forma cuadrática es como hemos visto antes, o sea,
que tiene las primeras variables de ese vector y salen simplemente al cuadrado, sumadas, hasta el índice i. Y después, desde el índice i más 1 hasta j, salen menos cuadrados de las coordenadas. Y las componentes sucesivas a j del y no aparecen, ¿ya? Entonces, como antes. Y en este caso, hay unos espacios donde es claro que la forma cuadrática es positiva o negativa o nula, ¿ya? Porque si tomo el espacio que está dado por los primeros base canónica, los elementos de la base canónica con índice entre 1 y i, para estos saldrá simplemente una de estas coordenadas que es 1 y las otras son 0. Y entonces combinaciones lineales de estos tienen solo coeficientes al cuadrado en la primera suma, ¿ya? Entonces salen el Q aplicado a cualquier combinación de estos elementos me dará acá correspondientes coeficientes al cuadrado multiplicado por los y capa al cuadrado, ¿ya? Y no aparecen los otros términos negativos, ¿ya? Entonces, un elemento de este span, si le aplico Q, me da siempre un valor estrictamente mayor que 0, excepto si ya encontré el elemento 0 del espacio, que en el caso Q me da 0. ¿Ya? Entonces, esto es un espacio positivo. Después, si tomo el span de los elementos de base canónica correspondiente a los índices entre i más 1 y j, acá me da que Q siempre me da un valor negativo, tomando las coordenadas al cuadrado. Entonces, E menos es espacio Q negativo. Y si uno quiere, esto puede ser un espacio Q nulo, ¿ya? Pero del espacio Q nulo no nos vamos a ocupar mucho, porque vamos a ver que es un poco, digamos, menos significativo geométricamente el espacio nulo, ¿ya? Pero lo que vamos a ver en esta observación es que E más y E menos son los espacios positivo o respectivamente negativo de dimensión más larga posible. ¿Ok? Entonces, vamos a demostrar esto. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a tomamos un otro espacio Q positivo, ¿ya? Demostración, por ejemplo, para el caso E más, ¿ya? Para el caso E más, tomo un espacio que es Q positivo y considero el mapeo de este espacio, ¿ya? NRN. Esta operación me toma las coordenadas de un vector del E y cancela las últimas coordenadas, ¿ya? Entonces me da un elemento de E más, porque E más es el span de los primeros I vectores de la base canónica, ¿ya? Entonces esto es seguramente es una transformación que envía E en E más. Y si uno considera el producto interno usual, esta es también una proyección ortogonal, ¿ya? En dos dimensiones, esta correspondía tengo esto es otro espacio E, ya de un punto de esto le olvido digamos que si la coordenada X me da el espacio E más, significa que de este vector E le cancelo la coordenada Y, ¿ya? Si le cancelo la coordenada Y, este vector de acá se envía en simplemente su proyección en el eje E más. ¿Okay? El eje X en este caso. ¿Okay? Entonces, prácticamente, esta es también una proyección ortogonal. No juega muchísimo rol el facto que sea una proyección ortogonal en la prueba, pero en efecto,
es algo, si uno haría este teorema en abstracto en vez que en Rn, debería ocupar proyecciones ortogonales en un caso más abstracto sin coordenadas. Ok, entonces esta es la proyección T. Y primera cosa, T es invertible. Esto no vale siempre, vale basado en nuestras hipótesis. ¿ya? La hipótesis que E más está relacionado con Q de esta manera y que E es un espacio Q positivo. Entonces, ¿qué significaría si Tx fuera igual a 0? Bueno, significa, miro acá, ¿qué es lo que es Tx? Bueno, significa que todas sus coordenadas entre 1 y I son 0. Las otras, no sé, podía que no eran 0, no fueran 0, pero entre 1 y I son 0. Pero si ahora miro el Q, el Q aplicado a X, si estas coordenadas son 0, ¿qué significa? Es lo mismo que decir que Q solo aparece la segunda suma. ¿Ya? Porque en la otra todo lo que aparecía eran coordenadas 0. Entonces Q es menor o igual a 0. Entonces tengo un elemento X y si X, X que es un elemento quizás, digamos así, acá digo para X en E, ¿ya? Para X en E, vale que Tx es igual a 0 solo si tiene estas coordenadas 0, y en este caso Q es menor o igual a 0, pero si es positivo, Q es de X al mismo tiempo, si es Q positivo, esto significa que Q de X es mayor o igual a 0 y con igualdad solo si X es igual a 0. ¿Ok? Entonces, acá hemos demostrado que es menor o igual, pero para que sea mayor o igual, también significa que es igual a 0. ¿ya? Y si es igual a 0, dado que es un espacio Q de X es igual a 0 para un X de un espacio positivo, significa que el X será igual a 0. Entonces, eso era el punto clave, es que si era un espacio positivo, el kernel de esta proyección debe ser 0. Entonces, la proyección es invertible, ya como en ese dibujo. ¿Ok? Lo que significa es que, por ejemplo, en este dibujo, el E no podía ser vertical, ¿ya? En este caso específico. ¿Ok? Entonces, es un E, el cual es, cuando lo proyecto, la proyección envía el E biectivamente en su imagen, o es inyectiva con valores en E más. Ok, entonces, si tengo una operación inyectiva, usualmente esta preserva la dimensión y efectivamente, esto es el primer paso, es que la dimensión de la imagen del T es igual a la dimensión del E, pero la dimensión de la imagen del T es menor o igual que la dimensión de E más, porque el T tiene por espacio de llegada E más. Significa que entonces la dimensión de E es menor o igual que la dimensión de E más. ¿ya? Dimensión de E es menor o igual que la dimensión de E más para todo E subespacio Q positivo. ¿ya? Bueno, esto era el caso. Entonces hemos visto que el E más, esto que me salía en la forma canónica, tiene un significado de máximo espacio positivo. No hay sorpresas ahí. Es el espacio con máxima dimensión positiva, como parecía en esta fórmula, ¿ya? Porque la fórmula de Q tenía todos elementos positivos correspondiente a la base de E más, y después tenía parte negativa, ¿ya? Pero entonces no es sorprendente que si tomo un espacio como muy largo, mucho más largo que E más, me dará contribuciones negativas, ¿ya? Pero acá lo hemos demostrado. Para E- es lo mismo, ¿ya? Si se fijan, en realidad puedo cambiar todos los signos entre más y menos y toda demostración sigue cierta para como que se transfiere al caso de E-.
Entonces es similar el caso de menos. Y acá quería ver un ejemplo, ¿ya? Porque creo que hay algo en ese tipo de situación que es un poco más sutil que lo que hemos visto hasta ahora de álgebra lineal, ¿ya? O sea, es el facto que hay varios espacios. No es que E más y E menos son únicamente determinados. Cuando hemos visto los autovectores, había estos autoespacios que eran bien determinados. No había como varias elecciones del autoespacio correspondiente a un dado vector, a un dado autovalor, perdón. Y entonces, acá miramos este ejemplo. Q, esta forma cuadrática, diferencia de cuadrados de las dos coordenadas. Q es igual a x cuadro menos y cuadro. Okay, entonces acá tenemos nuestra coordenada en vertical y en horizontal x. Q es igual a 0. ¿Cómo puedo encontrar Q igual a 0? Acá digo x cuadro menos y cuadro es igual a 0. Es lo mismo que decir que x cuadro es igual a y cuadro. ¿Ya? Entonces tengo x es igual a y, x es igual a menos y. ¿Ya? Q igual a 0 son dos líneas, estas dos líneas moradas, donde x es igual a y y donde x es igual a menos y. ¿Okay? Entonces hemos visto que entonces Q igual a 0 sería el espacio nulo, son espacios nulos, ¿ya? Espacios nulos. ¿Ok? Entonces, cuando miro la matriz del Q, la matriz correspondiente es 1 menos 1, ¿ya? 1 menos 1 xy, producto con xy transpuesto. Esto es igual a, también igual a qxy. ¿Ya? Entonces en su matriz no aparece, es invertible esta matriz, no aparece entrada 0, ¿ya? Pero hay espacios nulos, ¿ya? Esto pasa siempre, ¿ya? Si se fijan, si acá en vez que x, y consideraba una coordenada positiva y una coordenada negativa, ¿ya? En mi matriz en el caso más general, pasa lo mismo. Puedo, cada vez que tengo una forma cuadrática así, sin signo fijo, que se llama indefinida, puedo tomar una variable de la parte positiva y una variable de la parte negativa de acá, las combino y me da que en estas dos variables el Q se ve como esto y tiene subespacios nulos, tiene siempre coordenadas nulas. O sea, hay siempre, por ejemplo, en la QY general tenía, si la aplicaba a, a unos vectores con solo A y después B y las otras entradas son 0, y esta es un índice entre 1 y I, y esto es entre I más 1 y J. Entonces Q de AB del caso precedente me daba A cuadro menos B cuadro, ¿ya? Entonces, en el plano generado por estas dos coordenadas en n dimensiones, se ve de nuevo la misma imagen que le estoy describiendo en 2 dimensiones, ¿ya? Entonces, eso es un caso bien general lo que está pasando en este caso 2-dimensional, ¿ya? ¿Ok? Entonces, esto es el primer facto, el facto que tengo Q igual a 0 bien rico. Hay direcciones y espacios nulos, aunque la matriz sea invertible. Y después hay varios espacios de dimensión 1, que pueden ser otros candidatos en otras coordenadas para el E más y el E menos, ¿ya? Entonces, lo que pasa, uno mira cuándo esto es positivo y cuándo es negativo. Bueno, es muy fácil, porque es positivo cuando x cuadro es mayor o igual que y cuadro. ¿Ya? Déjeme escribirlo en verde. X cuadro mayor o igual que y cuadro. Entonces toda esta parte de acá y toda esta parte de acá, el Q es positivo.
¿Ya? Por ejemplo, Q igual a 1 es una hipérbola en el interior de esta parte donde X cuadro mayor o igual que Y cuadro. ¿Ok? Y Q es menor que 0, son la otra parte, separado desde Q menor de 0. Para pasar desde Q menor de 0 hasta Q mayor de 0, debo cruzar Q igual a 0, ¿ya? No es, entonces esto es X cuadro menor o igual que Y cuadro. En el cual caso la diferencia de cuadrado sale negativa, ¿ya? Y entonces cualquier espacio como esto, E menos, esto puede ser un candidato de E menos, otro candidato porque es un espacio de dimensión 1, que es la máxima dimensión de un espacio negativo, y que es negativo, ¿ya? Es también negativo. Entonces esto podría llamarlo E menos tilde, gorrito, ¿ya? Y esto podría llamarlo E más gorrito también, ¿ya? Porque es un espacio donde Q es positivo, ya pasa solo por la zona X cuadro mayor o igual que Y cuadro, excepto cuando X y son nulos ambos. Y entonces hay varios espacios candidatos para E más y E menos, ¿ya? Estas son condiciones que pasan cuando el Q no tiene, no es, la matriz de Q no es definida positiva, ¿ya? Que no hay unicidad de las, digamos, las coordenadas, digamos, naturales para el Q, no, de alguna manera no son únicas y se producen espacios nulos también para Q lo menos de géneros posibles, o sea, con la matriz invertible, con su matriz invertible. Okay. Esta es la primera observación. Primera observación era, pero, que al menos tienen la dimensión más largas posibles. Dimensión más larga posible, pero no son únicos estos espacios. No son tan únicos, lo único que los caracteriza es su dimensión. Que es la más larga posible manteniendo el signo. Y el segundo punto es que también cambiando coordenadas, una observación que sigue de este ejemplo, es que cambiando coordenadas veo otros espacios que, digamos, el rol de positividad y de la dimensión de estos espacios no cambia con cambiar coordenadas, ¿ya? Entonces, ahora, en vez de considerar mi matriz diagonal, ¿ya? Esta era la matriz diagonal del punto precedente, para la cual teníamos nuestra Q de Y. Pero ahora, en vez de considerar la matriz de esta forma tan linda, consideramos la A desde la cual venía esta matriz, con un cambio de variable, ¿ya? El A, si le aplico M estrella M, se puede transformar en esta matriz y entonces vamos a volver a nuestro A, digamos, en coordenadas no adaptadas. Entonces lo que tengo es que para esta matriz D tengo una noción. ¿Hay alguien que quiere preguntar algo? ¿Dani? Ah, ok. No, profe, fue sin querer, perdón. No, no te preocupes. Entonces, acá por un lado tengo los espacios, le pongo un D arriba para decir que son positivos respecto a la matriz D. Y por el otro tengo un A arriba para decir que son positivos respecto a la matriz A. Y entonces uno lo que se da cuenta es que la matriz D, Y, esto es la misma cosa que M estrella A, M, Y, que es lo mismo que A aplicado a MI y después multiplicado por MI, ¿ya? Entonces, positividad, el facto que I es un elemento donde la forma cuadrática en la coordenada inicial es positiva, es lo mismo que decir que MI, que en la otra forma cuadrática, esto sería Q de I, y esto de acá es la Q corresponde Q de I y la otra es QAMI. ¿Ya?
QDI mayor que 0 es lo mismo que QAMI mayor que 0. Y lo mismo menor que 0 y igual a 0, ¿ya? Porque en realidad son iguales. El QDI es igual a QAMI para todo I. Entonces las dimensiones y los signos, pasando desde las coordenadas para D y para la matriz A, son iguales. ¿Okay? Entonces, si E más D es un elemento es un espacio positivo, entonces cuando le aplico el M de E más D, esto es E más A. Es un espacio positivo para A. ¿Ya? Entonces tengo esto posibilidad de cambiar coordenadas. Y para el A inicial, encontrar de nuevo espacios de dimensión máxima donde estaba positivo el A inicial. ¿Okay? Ok, positivo, negativo y nulo. Ok, entonces, acá con esto podemos describir el teorema de Sylvester, que la parte 1 la hemos visto en la clase precedente y la parte 2 la hemos visto hoy. ¿Ok? Entonces, para cualquier Q, forma cuadrática, representada por una matriz autoadjunta o por un operador autoadjunto, existe una única forma diagonal con unos, menos 1 y 0 bloques cuadrados en su diagonal, tal que existe M invertible, cambio de coordenadas, que transforma el A en esta matriz D. Esto es lo que hemos visto en la clase precedente y repetido al comienzo de esta. Y la segunda parte es lo que hemos visto hoy, que las dimensiones de los bloques con unos y con menos unos y con ceros son igual a la dimensión máxima. No es verdad, esto es verdad, ya. Las dimensiones de los bloques con unos y con menos unos son iguales a la dimensión máxima de un espacio positivo, respectivamente negativo para Q. ¿Ya? El caso de nulo era falso, es como hemos visto en el ejemplo de la hipérbola en R2. ¿Ya? Había espacios nulos, aunque no había bloques nulos en la matriz forma de Sylvester. ¿Ya? Entonces, esto, caracterizar las dimensiones de los bloques en términos de dimensiones de espacios donde Q mantiene un signo constante. ¿Ok? Está claro el enunciado del teorema de Sylvester, que es algo importante. Está mirando ok, entonces, y ahora la otra cosa que uno debe mencionar, creo, ¿no? Es teoría de la relatividad, ¿ya? Porque es el caso más evidente donde aparecen formas cuadráticas no de signo constante. No vamos a pasar mucho tiempo en esto, aunque sería interesante, pero hay que mencionarlo. Entonces, en teoría de la relatividad, ¿cómo funciona? Uno dice, nada va más rápido que la luz y ve las consecuencias de eso. ¿Ya? Dice que la luz es lo que va lo más rápido. Y para nosotros, la luz, claro, nosotros tenemos nuestras unidades de medidas con su historia, y en estas unidades de medidas sale que la luz no tiene velocidad 1, pero uno podría cambiar unidad de medida tal que definidas en base a la velocidad de la luz, lo que hace muchas veces en relatividad. Entonces dicen que la velocidad de cualquier cosa es menor o igual que 1, y solo la luz y con igualdad en el caso que sea un rayo de luz en condiciones optimales, ¿ya? Sin obstáculos. Y prácticamente acá sale esta forma cuadrática con coordenadas espaciales al cuadrado y coordenada temporal menos cuadrado. Bueno, esto es difícil dibujarlo, así que vamos a ver un modelo 3D. Ellos lo llaman 2D más 1.
¿ya? Porque el tiempo, hay una coordenada con signo negativo, ¿ya? Y lo que es útil de eso es que la velocidad, si tengo un movimiento a velocidad constante, em, cuán rápido me estoy, acá uno se imagina, ¿no? Cada pedazo de horizontal en estas coordenadas, cada pedazo horizontal es un momento del tiempo, ¿ya? Y durante el tiempo uno puede moverse a velocidad constante, significa que avanzará a lo largo, digamos que su trayectoria en el espacio-tiempo estará dada por una recta. Si es que parte desde el origen, es una recta que es un subespacio también, ¿ya? Entonces, rectas representan caminos a velocidad constante. ¿Y cuál es la velocidad? Es, es prácticamente, acá va el tiempo, es la componente vertical digamos que uno se dice, si me muevo por un tiempo 1, ¿de cuánto me estoy moviendo en el espacio? ¿Ya? Si acá cambio de 1, en la dirección donde me muevo lo más, ¿de cuánto me estoy moviendo? Esto es la velocidad. Entonces, acá sería el tamaño del vector xy. Entonces sería x cuadro más y cuadro. Si acá me muevo de tiempo 1, será de un cambio 1. Si me muevo de un tiempo t, acá será un cambio que es multiplicado por t. Entonces, si hago esto dividido por esto, igual a 1, esto me dice que tengo velocidad 1. ¿Ok? Entonces, las cosas de velocidad 1 son simplemente los ceros de esta forma cuadrática, ¿ya? Entonces, cuando me muevo, cuando q es igual a 0, esto es hacia dónde puede llegar un rayo de luz sin cambiar dirección, ya derechito, partiendo desde el origen. ¿Ya? Entonces, Q igual a 0 se llama cono de luz. Lo llaman cono de luz porque por ahí puede llegar la luz. Después, Q menor que 0. Si Q es menor que 0, significa que el tiempo es más largo que me muevo más en el tiempo respecto a cuánto me muevo en el espacio. ¿Ok? Significa que acá significa que el tiempo es mayor que el espacio, que el vector, el tamaño de este vector de movimiento en XY. Y ahí lo mismo vale con 3 coordenadas. Acá hay 2 por facilidad de dibujo. Entonces, ¿dónde es que el tiempo es más largo que el espacio? Que me muevo más en el tiempo que en el espacio. Es acá, ¿no? En esta parte, en el interior de este cono, ¿ya? Y si es para tiempo negativo, es también en el interior de este cono. ¿Ok? Entonces, estos son los lugares donde yo puedo llegar desde cero. Significa que me estoy moviendo, que me pasa más rápido el tiempo que el espacio. Significa que voy más lento que la luz. Y esto es lo que se permite. Se permite solo ir más lentos que la luz. ¿Ya? Y entonces esto lo llaman cono pasado. Si uno se encuentra en el tiempo cero, en el punto 00, esto es su pasado. Si uno se encuentra, y lo que pasa para el tiempo futuro, esto es los posición en el espacio y instantes de tiempo de mi futuro, ¿ya? Y lo que pasa acá afuera nunca podré saberlo, ¿ya? No sé qué pasa, no hay nada que pueda llegar desde afuera de este cono en mi experiencia, ¿ya? Porque significa que iría más rápido que la luz, ¿ya?
Entonces acá afuera de este cono no sé nada. Claro, si me fijo un punto del espacio, en un momento esto llegará a tocar mi cono y hay un tiempo en el cual puedo explorar lo que pasó en este punto del espacio. Pero no sé qué pasó antes de ese tiempo. ¿Ya? Porque toda esta parte puedo solo llegar a ella yendo más rápido del permitido en esa teoría. ¿Ok? Y, perdón, sí. Y de alguna manera también tengo que el E más, hay unas coordenadas naturales que son X, Y, que son las coordenadas de espacio. ¿Ya? X, Y son coordenadas de espacio y el T, que es el espacio negativo, es la parte de tiempo. Y en realidad hay ocupa mucho en relatividad el facto que el espacio positivo y el espacio negativo no son únicamente determinados y bueno, uno más allá en esa teoría se da, digamos que tiene significado físico cambiar coordenadas y verlo desde un otro punto, cuando miro el sistema desde unas coordenadas en movimiento, un observador en movimiento mira lo que hago yo, él ve estos espacios positivos y negativos, pero ve otros candidatos de estos espacios positivos y negativos. Entonces, para él, mis velocidades parecen distintas y todo esto continúa, pero a respetar mi forma cuadrática, que es la forma cuadrática que es la propiedad intrínseca de este espacio. Entonces, hay todo el facto que cambiando coordenada cambian las nociones de cuál es el tiempo igual a constante, ¿ya? Cuando, digamos que esto puedo llamarlo t es igual a 0. ¿Ya? Si el momento de t igual a 0 es distinto, tiene distinta manera de ser definido que no contradicen esta propiedad de tener esta forma cuadrática asociada con mi espacio, significa que hay más nociones de cuáles eventos son contemporáneos, ¿ya? Si tiene el mismo coordenada temporal según uno que eligió un E más y según otro que eligió otro E más, no hay contradicción en esta teoría, que es lo que llama relatividad, que todo es relativo. Bueno, ok, no voy a entrar más en eso. Y vamos a pasar a un poco más de cosas sobre positividad y negatividad. Teorema de definición, eso es muy fácil, ni siquiera uno ni siquiera debe demostrar nada casi, porque ya hemos visto mucho de eso. Entonces, tengo una matriz autoadjunta. Para una matriz autoadjunta hemos visto qué significa que es semidefinita y definita positiva. ¿Ya? Esto era, uno consideraba el signo de AXX, si esto es mayor que 0 para X distinto de 0, entonces esto significa que A es positiva, y si es mayor o igual que 0, esto era que A es semidefinita positiva. Y en términos de autovalores hemos visto, para matrices autoadjuntas, en términos de autovalores, hemos visto que los autovalores, el signo de los autovalores, si es todo igual, si es igual al signo de la definición, semidefinición positiva o definición positiva de A, entonces la matriz, ¿cómo puedo decirlo? Lo estoy diciendo mal. Entonces, déjame decir de nuevo. Si A es semidefinito positivo, si solamente si todos sus autovalores son mayores o iguales que 0, y A es definito positivo, si solo si todos sus autovalores son estrictamente positivos. Y después hay otros, ahora tenemos otros signos que aparecen en nuestras formas cuadráticas.
Así que definimos que A es semidefinito negativo si menos A es semidefinito positivo. Y es que equivalente a decir que los autovalores son menores o iguales que 0. Y la definición de estrictamente definito negativo, o definito negativo sin decir estrictamente, significa que es estrictamente definito negativo, es por definición que menos A sea definito positivo, o sea que todos los autovalores son estrictamente negativos. Y si A no es ninguna de estas, no satisface ninguna de las propiedades arriba, esto se llama A es indefinito. ¿Ya? A es indefinito, entonces significa que es equivalente a tener, A tiene autovalores mayores que 0 y menores que 0, ¿ya? Como el caso, los ejemplos que hemos visto en esta clase. Estos son A indefinitos, ¿ya? Quedan autovalores estrictamente positivos y autovalores estrictamente negativos para el mismo A. Ok. Me había olvidado poner esto entre estas definiciones. Ok. Y Sylvester tiene también un teorema que nos permite ver definición positiva de matrices. ¿Ya? Pero no lo vamos a ver hoy. Hoy vamos a experimentar con esto. Entonces, simplemente el teorema lo escribo acá y puse acá verdadero o falso, ¿ya? O sea, ni siquiera esta parte entre comillas, ni siquiera vamos a ver si es cierta o no, ¿ya? Pero vamos a experimentar para verlo, para ver si lo es. Entonces, ¿qué dice el teorema? Dice, nos fijamos en una matriz autoadjunta y de esta matriz autoadjunta nos fijamos en sus pedazos, sus esquinas arriba a la izquierda, ¿ya? Entonces, si esta es mi matriz A, el A capa es una matriz capa por capa, ¿ya? Capa en vertical y capa en horizontal, con las entradas iguales a la matriz A, ¿ya? Entonces, esto es A capa, ¿ya? Una submatriz, cuando capa crece, paso desde 1 por 1 hasta n por n, ¿ya? Entonces el A1 es el elemento 1, 1 y el AN es toda la matriz, ¿ya? Entonces uno lo que va mirando son los determinantes de estas submatrices. Determinante de A1, determinante de A2, hasta determinante de AN, que es AN es igual a A. ¿Okay? Estamos suponiendo que los determinantes son no nulos de estas submatrices. Y lo que pasa es, lo que dice este enunciado, será verdadero o falso, es que los cambios de signo, cuántas veces paso desde más a menos y desde menos a más, los cambios de signo entre estos determinantes, entre esta sucesión de números, ¿cuántas veces cambia signo? Dice, cambia signo el mismo número de veces que enumerando los autovalores de A. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, esto me permitiría calcular determinantes en vez de hacer otros estudios como más complicados, calcular de polinomio característico, etcétera. Para si lo único que me interesa es el signo de A, el signo de los autovalores, ¿ya? Entonces me permite en particular decir que si estos determinantes de A1, A2, AN son todos positivos, entonces los lambda, los autovalores, son todos positivos. Entonces A es definito positivo, ¿ya? ¿Ok? Pero hay algo un poco más general con los cambios de signo, ¿ya? No solo para el caso que son todos de signo igual, ya que hay ningún cambio de signo. ¿Ok? Entonces vamos a verlo para matrices 2×2 y con eso es lo último que vemos hoy, ¿ya? Es un experimento, digamos, para ver cómo funciona en un caso, ¿ya? En esto es muy fácil porque tenemos
esta matriz de acá y después tenemos la próxima que es toda la matriz. Entonces tenemos A1 que es simplemente el elemento A, su determinante es el elemento A, y A2 es toda la matriz cuyo determinante, ya acá puse una matriz simétrica, ya B y B, porque A debe ser autoadjunto. Entonces AC menos B cuadro, ¿ya? Ok, y la otra cosa que debemos saber es que la traza de una matriz es la suma de los autovalores y el determinante es el producto de los autovalores. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Porque había varias maneras de calcular el polinomio característico de A. Una era que es igual a lambda U, lo escribo directamente como lambda 1 menos X por lambda 2 menos X. Y la otra, escribirlo como matriz. A menos X, C menos X. Ya, el determinante. Entonces, por un lado me da lambda 1, lambda 2 menos lambda 1 más lambda 2 X más X cuadro. Y por el otro hago ese producto y me da, bueno, no lo voy a hacer en detalle, pero me da lo que quiero. ¿ya? O sea, me da AC menos B cuadro más, no, menos A más CX más X cuadro. ¿ya? Uno calculaba en dos maneras y se daba cuenta, ya, acá este coeficiente debe ser igual a este. El determinante es igual al producto de los autovalores y la traza, la suma de los elementos en la diagonal es igual a la suma de los autovalores. Okay, esa era una manera, no sé si hemos hecho esta demostración o otra que se generaliza más fácilmente, pero esto es el facto. Entonces con esto vamos a ver qué pasa cuando hay distintos signos de esos autovalores. Dos positivos, uno positivo, uno negativo y así siguiendo. ¿ya? Entonces acá cuando tengo dos positivos, la traza tiene signo positivo. Acá tiene signo negativo. Los otros no sé. Y acá tiene la traza es 0. ¿ya? Ah, no, acá lo sé también. Positivo y negativo. ¿ya? Lo único que no sé es si tiene un autovalor positivo y un autovalor negativo. Acá no sé cuál gana. Puede que sea más largo en valor absoluto el positivo y la traza es positiva. O puede ser en valor absoluto más largo la parte del autovalor negativo. La suma de los autovalores es más negativa que positiva. ¿ya? Entonces, si por ejemplo un autovalor es 1 y el otro es menos 2, me da negativo. Si no, puede ser que un autovalor es 2 y el otro menos 1 y la suma es positiva. ¿ya? Entonces, eso es la traza. El determinante siempre se puede calcular, es el producto de los autovalores. Entonces, el signo tiene signo ¿Profe? más. Sí. Una cosa, en la tercera, 1, 3 y tercera fila no debería ser negativo, la traza. La traza, sí, me confundí. Sí. Gracias. Y en la de arriba también supongo que puede ser 0, en caso que sea como 1 y Sí. su inverso. Ahí sí. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Sí. Ok, entonces, y el determinante más signo positivo. Acá el producto de positivo por negativo me da negativo. Negativo por negativo, positivo. Y los otros, hay uno que es 0, así que multiplicando los autovalores me da 0. Para el determinante de A1, eso es interesante, ¿no? Porque el determinante de A1 puede tener varias, sería el elemento A. Entonces, ¿cómo podemos empezar con este caso? Ya suponamos que la traza, o sea, A más C es mayor que 0 y el determinante AC menos B cuadro es mayor que 0. ¿ya? Esto sería el caso 1. En este caso,
quiero saber cuál es el signo de A. ¿Puede ser que A sea menor que 0? ¿Ya? ¿Se acuerdan? Esto intentamos, quizás déjeme mirar esto, ¿ya? Eso yo que digo que podría ser cierto es que el número de cambios de signo entre todos esos determinantes, que son, o sea, el número de los signos de esos determinantes me deben determinar los signos de los autovalores, ¿ya? Entonces acá yo quería decir que el A es positivo, ¿ya? Porque tengo el determinante de esto, el determinante de esto, deben ser los dos positivos para que tengan cambios de signos similares a los autovalores. ¿Ya? Entonces acá lo que debo excluir es que A sea negativo. ¿Ya? Pero si A es negativo, esto implicaría, supongamos por absurdo. Entonces, ¿qué significa? Significa que C es positivo. C es mayor que A, mayor que menos A, ¿ya? A causa de esto. Pero menos A es mayor que 0, ¿ya? Entonces, C es mayor que 0, seguramente. No puede ser que la suma me dé positivo y los dos sean negativos, ¿ya? Y entonces acá cuando escribo AC, este AC es positivo por negativo, así que es negativo. Y B cuadro es negativo. Entonces acá tengo una contradicción porque he dicho que la suma de estos debe ser mayor que 0. ¿Ya? No sé si es la manera más sencilla de obtener esto, pero A menor que 0 me da un absurdo. Entonces A debe ser mayor que 0. ¿Ya? O A igual a 0, si pongo menor o igual que 0, tengo también me da un absurdo. ¿Okay? Entonces A debe ser mayor que 0. ¿Ok? Ok, eso era el primer caso. En el segundo caso, ¿qué tengo? Tengo que el determinante es negativo. AC menos B cuadro negativo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, significa que AC menor que B cuadro. Ya, eso es más... entonces, ¿cuál podría ser el signo de A? Bueno, puede ser que A y C pueden, sí, ocupando solo esta la única información que sé desde el determinante de la traza. Sé que esto es, vale, esto, A y C podrían ser los dos mayores que 0 o los dos menores que 0. ¿Ya? Simplemente no pueden ser ambos, no puede ser uno de los dos igual a 0. No, puede también ser igual a 0. ¿Ya? Entonces, lo único que no puede pasar es que no pueden tener signo distinto, ¿ya? Signo más y menos. Uno positivo y el otro estrictamente negativo. No sé. No creo que... No tengo ninguna... No, prácticamente no hay información. A cualquiera. Podría ser. Y en efecto, uno podría intentar encontrar un caso con determinante negativo y el valor de A cualquiera.
No sé, acá puedo poner un 0 abajo para que el aporte de A no cambie en la matriz, y acá le pongo un 1 y un -1. No, no se puede. Entonces, acá puedo poner 2. Acá podría poner 1. Esta matriz, el b al cuadrado es igual a 4 y el AC es igual a 1. ¿ya? Entonces, en este caso tengo determinante negativo. Si tengo el determinante negativo, sigue que los signos de los dos autovalores, uno es más y el otro es menos, pero el A puede ser, acá puedo poner 1 o puedo poner -1 y me da, no cambia el resultado. ¿ya? Entonces el A puede ser más o menos. ¿ya? Ok, entonces ya vemos que como que hay algún problema con la noción de cambiar signo simplemente. ¿ya? Entonces ese resultado con los cambios de signos, dicho así, no es correcto. No tiene exactamente los cambios de signo lo que importa. ¿ya? Ahora, después, el próximo. Traza. No, pero ¿dónde estoy? Si los dos signos son negativos. Los dos signos de los autovalores son negativos. ¿Qué pasa? Bueno, en realidad yo soy flojo y no quiero hacerlo, pero puedo decir ya es lo mismo que intercambiar A con -A, ¿ya? Y mirar el caso que sean positivos. ¿ya? Entonces debería funcionar todo igual. Acá tenía, miramos cambiamos color. ¿ya? Si acá tengo que tengo, la traza es negativa, el determinante es positivo. El A me gustaría que sea negativo. Entonces, suponamos que A es mayor o igual que 0. Entonces significa que el C es estrictamente menor que -A, que es menor o igual que 0. Entonces sigue que C es estrictamente menor que 0. Entonces, cuando escribo si A es mayor que 0 y C menor que 0, AC es menor que 0 y B es menor que 0, que me da una contradicción con, de nuevo, con B cuadro, AC menos B cuadro mayor que 0. ¿ya? También hay una contradicción. Un poco, digamos, siguiendo el mismo razonamiento que el caso de arriba. ¿ya? Entonces hay una contradicción con A mayor o igual que 0 esta vez, y me da menos. ¿ya? Y para los otros casos, ¿qué pasa cuando, si sé solo que el determinante es 0 y puede pasar, por ejemplo, puede pasar que los signos de los lambda j sea uno más y el otro 0, si es y que el determinante de A sea 0 y que el A sea negativo, por ejemplo. Puede pasar esto. A ver. Vamos a explorar. Entonces, si tengo en este caso, sé que el determinante y la traza un poco los conozco, que son suficientes, saber el determinante de la traza para saber los autovalores. Entonces, la traza es negativa, significa A más C debe ser negativo, el determinante debe ser 0, AC más B menos B, AC debe ser igual a B al cuadrado,
¿Puede ser que A es negativo? Parece que sí. Puede ser que... Profe, ujú. estaba viendo el caso de arriba. En este caso, A más C sería positivo. En el caso que está viendo ahora, A más C, la traza es positiva. Es que Ya, creo que viene de perfecto. Sí, arriba. sí, claro, claro. Entonces, positiva. Claro, estaba mirando arriba. Entonces, lo que me gustaría sería que el A sea también negativo. Sea también positivo, ¿ya? Para poder tener esta hipótesis de los cambios de signo. Pero parece que si A es negativo, no hay una contradicción con estas dos cosas, ¿ya? Puede que sea... no, sí, parece que hay una contradicción, ¿ya? Entonces, porque pasa que esto es mayor o igual que 0, un cuadrado. Entonces, AC mayor o igual que 0. Podría pasar que A es igual a 0 y C mayor que 0, o puede, para que valga esto, o sea, para que valga esto, pero no puede ser que A sea menor que 0, porque en este caso significa que, ya, puede ser que A sea menor que 0 y C es igual a 0. ¿Ya? Y en este caso, y B es igual a 0. Entonces, los signos de A pueden también ser 0, negativo y positivo. Sí, también. Puede ser que A es positivo, C es positivo y este B cualquiera. En el caso de B cualquiera signo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, podría tomar la matriz para verificar que hay ejemplos donde A tiene signo 0 o negativo. Acá podría poner el A, intentar poner A igual menos 1, C es igual a 0 y B también igual a 0. A ver, acá hay algo que falla. Acá el facto que falla es que si valen estas condiciones, tengo una matriz de ese tipo, con acá el A negativo, pero en este caso A es un autovalor de esta matriz, así que no puede ser, no es el caso que estaba considerando. Consideraba el caso que hay un autovalor positivo y el otro nulo, ¿ya? Entonces esto no puede pasar, pero el otro creo que sí. Entonces acá puede pasar que esto es 0 y C es 1, por ejemplo, en el cual caso esta matriz, el A tiene valor 0 y hay un autovalor 0, digamos que acá hay un autovalor 0 y un autovalor 1. Lambda 1 es igual a 0, lambda 2 es igual a 1 con signo positivo. Entonces, con todo esto, parece que acá puede pasar que A es positivo o nulo. ¿Ok? Y después los otros son similares. Acá me dan negativo o nulo y acá A debe ser 0. ¿Ok? Entonces, bueno, estos son digamos, resultados de este experimento y que me dice que acá hay un problema. ¿Ya? Digamos que hay solo unos casos donde este tipo de enunciado es cierto. Y hay otros donde no es tan cierto. Okay, entonces vamos a ver mañana, no, el lunes, la próxima clase vamos a ver cuál es la forma correcta del enunciado. ¿Ya? Y no hay exit ticket para esta vez. Ok. Bueno, ya, perdón por salir del tiempo.